Le hice masajes, empecé a hacerle masajes y el primer día que fui a su casa y la toqué, jamás la quise volver a ver. Me llama mi hermano y me dice, Cris, se acabó de suicidar. Hace 24 años comenzó Cristina Jaramillo. Empezó porque, a ver, en mi casa, las mujeres de mi casa, por el lado de las Morales siempre, pues mi apellido Morales siempre ha sido muy vanidosa, las mujeres se han cuidado, les ha gustado cuidarse. Y una amiga de mi hermano iba a la casa a hacerme masajes a mí 2 veces a la semana. Solo me hacía masajitos en un Renault 4 azul, jamás se me olvida. De ahí comenzó la historia de que me gustara y que me empezara pues como a cuidar un poquito más, de preguntarle para qué servían los masajes, porque obviamente yo como de 13 años, ¿qué iba a saber para qué servían y por qué me los estaban haciendo? Pero me veía, me gustaba cómo me veía, cómo me sentía. Cris, pero vos pediste que te los hicieran, Nunca. ¿o fue como tu mamá la que Mi te mamá, dijo? mi mamá siempre dijo, no, listo, una amiga de mi hermano le dijo, mira, yo hago masajes, sirven para moldearle el cuerpo a Cris para sus 15, no sé qué. Y ahí fue que ella empezó a ir 2 veces a la semana, entonces iba 2 vecesitas a la semana, una horita en su Renault 4, llegaba todos los días, 2 veces a la semana, y me hacía, y ahí empecé yo a estudiar cuando a los 17, porque me gradué del colegio súper chiquita, empecé a estudiar comercio internacional, y de hobby, en la TNA también iba, y pues como que iba a algunas clases de masoterapia, pero jamás me imaginé pues que iba a llegar a donde está ahora Deluxe by Cristina Jaramillo. Y empecé a hacerle a las amigas masajitos, a una amiga le hacía masajitos, obviamente tenía mucha presión en mis manos, entonces, y veía, yo misma veía, ve, si le está funcionando, la moldeaba y le moldeaba el cuerpo. Presión quiere decir fuerza. Un poquito de fuerza, no hay que hacer mucha presión. Okay. No hay que hacer mucha fuerza, sino tener presión, perdón. Pero obviamente yo ya masajeando a cada una de las amigas, vivía yo en Laureles, veía que el cuerpo se les iba moldeando, que el glúteo les iba levantando, ya se sentían súper bien. Entonces ellas ya les iban diciendo a varias amigas. Y ahí siempre me ha gustado mucho hacer ejercicio, siempre me he cuidado con la comida, pero más que todo, Y sobre todo con el vino también. me encanta el vino, soy amante número 1. Ojalá esta agüita fuera vino. Pero no, pero yo creo que es mi pecado que nunca lo va a dejar, porque obviamente que con meter pecaditos uno no puede estar como tan a la regla de que no puedo comer hamburguesas, de que no puedo exagerarme con el dulce, no, la vida tiene que ser un equilibrio, entonces para mí es el vino total. Bueno, ¿y cómo se llamaba la señora que iba a hacerte los masajes cuando estabas Lina, chiquita? pero hace, no, pues que hace mucho tiempo Lina, y nunca jamás volví a saber de ella, no tengo ni idea dónde está, ni volvió pues como a la casa. Empecé a hacer domicilios, pero siempre eso fue pues como solamente con la mano, solamente hacía maderoterapia y masajitos y caminaba por todos Laureles porque no tenía tampoco transporte, entonces iba a muchas casas de Laureles a hacerles, pero era simplemente de gusto, de hobby, porque yo estudiaba comercio internacional, entonces no lo hacía pues como por nada más, sino que era un hobby que tenía, que me gustaba hacer. Y de ahí comencé y cada vez tenía más gente y cada vez tenía más gente, entonces ya mi hermano ya era el que me llevaba muy temprano, 6 de la mañana tenía citas, entonces él me llevaba. Hermano mayor. Hermano mayor. También hubo muchas historias con él, porque en ese tiempo, hace 20 años, pues obviamente ya sabíamos cómo era la ciudad. Yo muchas veces iba a algunas casas donde habían hombres que eran muy celosos con sus esposas, y en esos momentos mi hermano también tuvo, digamos, problemas porque iban hombres a esa casa, entonces muchas veces no me podía llevar porque ya los esposos eran celosos pensando que era otro tipo, no sé si de masajes o no sé qué pasaba. Ok. Pero entonces mi hermano me llevaba o iba al metro y bueno. De ahí me pasó una historia que para mí de verdad que ha sido pues como muy impactante, me pasó fue con la novia de mi hermano, que en ese tiempo era que todavía hacía como los masajes, no tenía un lugar donde hacerlos, iba con la camilla o hacía en la cama de la persona. Mi hermano duró mucho tiempo con una novia que tenía, muchos años, y a mí me caía súper bien ella, me parecía una excelente niña, hasta que ella me dijo que le hiciera masajitos. Yo siempre he sido fan número 1 y me encanta hacer masajes de reducción, moldeamiento, drenaje, celulitis, pero no me digan realmente, y lo sé hacer, de relajación, porque no me meto con ellos. ¿Por qué?
porque para mí, o sea, yo siento mucho las energías de las personas, de los lugares, de los sitios, y me cargo demasiado de eso. Entonces, las poquitas veces que he hecho masajes de relajación, mejor dicho, he quedado horrible, o sea, he quedado de urgencias, de migraña, o sea, he quedado vuelta nada. Entonces, mejor los dejé y sigo mejor con lo que sé hacer y con lo que me apasiona, que son los de reducción. Ok. Y los posquirúrgicos y pospartos, bueno, como todo este lado. Cuando mi hermano me dijo hacerle masajes a mi novia, que era una niña súper linda, me caía súper bien, vuelvo y repito, le hice masajes, empecé a hacerle masajes y el primer día que fui a su casa y la toqué, jamás la quise volver a ver. Jamás la quise volver a ver. ¿Por qué? No, yo no ¿Pero sabía. qué sentiste No cuando sé, la tocaste? o sea, le cogí pereza, sentía como rabia, como tristeza, como eran mil sentimientos, pero yo no sabía qué pasaba, o sea, no sabía explicarle a mi hermano por qué no quería volver donde ella. ¿Y tú le terminaste de hacer el masaje? Yo le terminé de hacer el masaje, pero no seguí con su tratamiento porque ya no era capaz de verlo. O sea, no, ¿por qué? No sé. ¿Y fue en el segundo cero que la tocaste Sí, que lo sentiste ya. o fue en qué momento como de la No, sesión? no, haciéndole el masaje ahí, yo como, porque uno obviamente durante el masaje uno habla con la paciente, con la persona. Hay personas que no lo aceptan, pero por lo general uno siempre habla con esa persona. Entonces, bueno, yo le hice su primer masaje, no sé, yo sentí una emoción, eran muchas emociones, como tristeza, como rabia, como cansancio, como, no sé, yo me sentí súper rara y salí de la casa de ella súper cargada y hasta ese día quise volver a hacerle masaje. Mi hermano me decía, pero ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Vos por qué no vuelves a la casa de ella? ¿Por qué no le haces los masajes? Mira, ¿vos qué te pasa? ¿Ya qué te hizo? Y yo, o sea, no sabía explicarle. Cris, pero la relación afuera de los masajes ya No cero. era capaz con ella. O sea, yo ya no la quise volver a ver, ya no, o sea, como que no la soportaba. Pasaron los días, como un mes, creo yo, cuando en ese mes ya existía Jairo. A Jairo le tocó esta ¿Y historia. quién es Jairo? Mi esposo. Liz. A él le tocó, ya entró a ser protagonista. Ok. Me llama mi hermano y me dice, Cris, se acabó de suicidar. Se había acabado de suicidar la novia de él, o sea, la que yo no había querido volver a tocar, Ni ver. ni ver. O sea, fue algo que para mí pues fue demasiado impactante porque sí me parecía que había algo en ella que estaba pasando. Ay, me acabo de acordar de otra historia. Está bien. También me pasó, pues porque de verdad vuelvo y digo, yo con las energías soy como muy, no sé, las siento demasiado. Sensible. Sí, soy súper sensible. Entonces, esa fue una que yo sentía que ella no estaba bien como psicológicamente. Y la otra también fue con una amiga de mi esposo, por cierto, era la mejor amiga de él, que yo obviamente como me movía por todas partes en Medellín, allá cuando eso tenía carro, entonces me movía por todas partes, desde Suramérica hasta Norteamérica, me andaba Medellín completo. Un día tenía que hacer tiempo en Envigado y ella vivía muy cerca de la casa donde iba a hacer el masaje. Entonces, Yo me sé esa historia. ¿sí? Sí. Fui a la casa de ella a hacer tiempo y nos sentamos en el balcón de la casa a hablar, yo creo que sí. Y nos sentamos a hablar y yo en ese momento que empecé a hablar con ella, yo la sentí súper mal, súper mal. Y yo dije, está como, no sé, como que necesita ayuda, esta niña necesita ayuda. Le dije a mi esposo, me acuerdo en ese tiempo, cuando salí ya a hacer el masaje que me tocaba hacer, tienes que estar pendiente de ella, dile a la familia, porque, no sé, ella algo le pasa. Y pasó exactamente lo mismo. Como a los 2 semanas, las 3 semanas, ella también se suicidó. Entonces, o sea, como que muchas veces me han pasado como acontecimientos como que no se me olvidan. Y durante todo este tiempo que yo haciendo masajes, pues historias son las que tengo, sino que uno se le va como olvidando poco a poco. Para no hacerles súper largo la historia, ya después de 10 años de hacer domicilio desde Suramérica hasta Norteamérica, por todas partes, de lunes a domingo, Guarne, bueno, eso mejor dicho era por todas partes. Alquilé un apartamento acá en el Poblado, era muy pequeño, ya ahí me había ido de mi casa. Era muy pequeño, eran solo 2 cuartos. Y entonces en un cuarto yo vivía y en el otro era como la cabina, que eran 2 camillas nomás.
Una primita me ayudaba pues como con el lado de las citas, pero yo era solita todo el tiempo, todo el día, en las dos cabinas, de un lado para el otro, hasta que en el edificio no aguantaron más porque iba demasiada gente y me dijeron, tienes que desocupar, aquí no puedes estar. Entonces a los 6 meses me fui a ese lugar y yo siempre cuando hice domicilios durante esos 10 años iba a una unidad acá en el poblado que a la señora que le hacía domicilio le decía, yo voy a vivir acá. Y te lo juro que aquí voy a vivir. Pues sí, cuando salí del apartamento fui a ese lugar, a esa unidad de casas y había una casa desocupada y allá viví 12 años. En ese lugar, en esa casa, tuve mis dos cabinas porque ya era el segundo piso que tenía mi cuarto y los otros 2 cuartos eran cabinas. O sea, esa casa llegó a ser una sede deluxe también, no Sí. solamente una vivienda de Cristina. No, Ok. también llegó a ser otra sede deluxe. Ahí conocí a Sandrita porque ya necesitaba quien me ayudara. ¿Y quiénes son? San es la luz de mis ojos. San, muchas la conocen. San es la coordinadora de Medellín. Pues obviamente San, mejor dicho, tiene las historias que quiera conmigo, ya 13 años juntas. Ella trabajaba conmigo desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, 9 de la noche, de lunes a viernes, todos los días. Y de ahí comenzó todo. Ya también estaba Jairo, obviamente hacía parte, pero él trabajaba como abogado y yo pues en la casa con los masajes. Muchas veces me mandaron la policía, mejor dicho, llegaba la policía allá porque también iba mucha gente, pero la dueña de la casa me apoyó demasiado, demasiado, y me decía, es que usted está trabajando, yo no voy a dejar que la saquen de acá. Y me apoyó, y me apoyó, y me apoyó. Un saludo para la dueña de la casa. Hola. No, mentiras, muchas gracias, de verdad, fueron muchos años. Bueno, y ahí después, Jairo me pidió matrimonio, me pidió matrimonio, pero yo ya, o sea, había demasiada gente, ya no teníamos cómo atenderla, entre Sandra y yo, pues era a veces imposible. Entonces empezamos como a buscar para dónde irnos y una de mis pacientes tenía un consultorio acá en Platino Superior y me ayudó y ahí empezó todo. Empezó en Platino Superior, donde eran 6 camillas y de ahí poco a poco muchas de las niñas que hacen parte de Luz, que ya llevan muchos años conmigo, como Sandra, Nancy, que muchas yo sé que la conocen, y que les agradezco mucho, Nancy, Claudia, Juli Vélez, y que todavía están ahí conmigo, llegaron a Platino Superior y ahí comenzó todo, eran 6 cabinas. O sea, eso estamos hablando de hace cuántos años más o menos. 9, por ahí, 9, 8 o 9 años. Jairo me pidió matrimonio, entonces ese año, fue un año, mejor dicho, que fue la locura, casi me enloquezco, porque era el matrimonio, pero a la vez tampoco teníamos más espacio en Platino Superior, ya ahí habían 2 pisos, el 7º y el 10º, eran 9 camillas y ya necesitábamos más espacio. Y conseguí la casa, y ahora la que está en San Carbón, que había que hacerla, porque había que organizarla absolutamente toda. Remodelarla. Toda. Habían que hacer 14 cabinas, que obviamente necesitan una habilitación, mejor dicho, de todo. A la vez estaba haciendo mi matrimonio, que fue inolvidable. Pasamos muy bueno. 14 cabinas, donde la primera parte que se hizo todo, pues esa persona que nos hizo esa parte de construcción, digamos que no fue la más honesta del mundo, y nos tocó repetirla, o sea que esa casa se demoró 8 meses en construcción. Ustedes se imaginan qué es eso, eso es una pérdida gigante y el estrés es demasiado agotador. Pero bueno, se hizo, en diciembre me casé y en diciembre comenzó de Luz by Cristina Jaramillo en San Carlos, o sea, ahí en la transversal inferior. Pues súper duro, eso fue en diciembre, después de que me casé, ya obviamente me iba de luna de miel, bueno, me casé. Y yo dije, no más, esto se abre ya, como sea, porque no aguantamos más. Obviamente seguíamos operando en Platino en Superior, pero esta casa se estaba haciendo, o sea, imagínense, ya me iba a enloquecer. Y yo, se abre ya,
por donde sea, así falten cosas que poner, pero abrimos ya y abrimos y bueno, un éxito total. La gente le gustó demasiado el cambio. Obviamente podíamos atender a muchísimas más personas. En simultáneo. En simultáneo. Platinum se cerró, ya todo se pasó para Deluxe aquí en la inferior. Obviamente pudimos tener muchas más niñas trabajando, entonces generamos mucho más empleo. Fue todo un éxito, pero, oh por Dios, llegó la pandemia. Y ya, 2020. Y yo en embarazo. Ya ahí yo estaba en embarazo en la pandemia. Del primer hijo. Del primer hijo. Durante toda la pandemia encerrados, en embarazo. Siempre he sido muy espiritual y siempre he contagiado mucho con mis niñas. Con mis niñas nos las llevamos súper bien. Para que yo tengo un equipo de trabajo súper lindo y siempre las contagio de un buen servicio, de que cuentan conmigo, de esa parte espiritual, también respetándoles mucho pues sus creencias, pero ya saben que yo soy muy espiritual, entonces en la pandemia hacíamos el rosario juntas a las 3 de la tarde, casi todas las que se quisieran unir. Siempre estuve ahí, nosotros siempre les pagamos durante la pandemia al grupo que teníamos. No las dejamos nunca solas, pues jamás, eso no soy capaz de hacerlo, jamás. Pero ya yo con una barriga de este tamaño, obviamente los recursos cada vez se fueron minimizando. Y bueno, ¿qué hacemos? Sacamos un permiso para hacer domicilios. Y Sandrita, vuelvo y hablo de Sandra, de Claudia, que son como las coordinadoras y las que llevan mucho tiempo conmigo. Dijimos, no, vamos, Cris, no, usted en la casa, nosotros hacemos domicilio, y Jairo las llevaba a hacer domicilio por todas partes con el permiso. Y yo en la casa les hacía la coca del desayuno, del almuerzo, para que ellas se llevaran al domicilio, y con lo que si hacíamos en el domicilio, terminábamos de pagarle al resto de las niñas. Y así estuvimos todo el tiempo de la pandemia. Cuando ya volvimos otra vez, que eso fue súper teso, de verdad que fue muy bueno. Cuando abrimos, eso fue una locura. Pues todo el mundo quería cuidarse y hacerse de todo, y fue espectacular. O sea, pasaron del momento más difícil al más grande. Sí, después de la pandemia. Pero durante la pandemia... ¿Qué más se hizo? Yo trabajaba todo el tiempo. He sido súper inquieta toda la vida. Entonces, hacía ejercicio igual a las 4 de la mañana. Igual madrugaba. Arreglaba la casa, mantenía, mejor dicho, impecable. Era una loca. Claro, tenías más tiempo. Pero con la barriga sí. Y a las 3 de la tarde me sentaba en el rosario con todas las niñas. Entonces ya en las tardes bajaba, que también era una de las niñas que trabajaba conmigo, y nos sentábamos a crear y a mirar qué nos inventábamos todos los días, y hacíamos en vivos, y invitábamos a gente, y hacíamos cosas por la página web, pero a su vez íbamos pensando en el desarrollo que siempre había querido tener, que es la marca propia de Deluxe, y que por mucho tiempo atrás lo estudié, y es el gel reductor tonificante anticelulítico de Deluxe, que en ese momento le estudiamos el nombre, miramos por qué le íbamos a llamar así, le hicimos como toda esa parte de mercadeo. Abrimos después de la pandemia y sale Shakti. Okay. Y es una locura. Y ha funcionado súper bien, y ya lleva 4 años, sí. Ah, no, 5. 5 años. 5 años Shakti, que estuvo un año como fuera del mercado, pero pues ahora volvió, y bueno, Shakti de uso diario es el mejor. La rompe total. Y aparte de Shakti, ¿hicieron algo más en la durante pandemia? La pandemia yo tenía una amiguita de las uñas, de la mejor de todas, es una tesa, y ella toda la pandemia iba a mi casa a hacer las uñas a mí, a mi esposo, a mi suegro, bueno, ella iba. Cuando ya, no sé, todo ese tiempo de la pandemia, resulta que ella se quedó sin trabajo, ¿cierto? Donde estaba trabajando, que era pues como que trabajaba directamente para ellos, y me dijo, Cris, no sé qué voy a hacer, pues ahora estoy sin trabajo. Y yo le dije, no, nada, yo en Deluxe tengo un espacio, vamos a habilitarlo para las uñas, y bueno, ya también vamos para 5 años, y Deluxe Nails es un éxito total. Ok, entonces, desde la pandemia se crea Shakti como producto propio de Deluxe, y el espacio de las uñas. De ahí salen las uñas, desde la pandemia. Yo creo que la pandemia le dio a uno mucho tiempo para pensar y hacer y crear lo que uno quiso, y para mí de verdad que fue demasiado bueno. Y aparte del producto y el servicio que tenemos ahora
y que creamos en ese tiempo, nace una nueva sede en Jardines de Llano Grande. ¿Y por qué? Todo el mundo que hizo en pandemia, emigrar, ¿cierto? Como para las fincas, como para todo este lado del oriente. Entonces se nos dio la oportunidad con el centro comercial Jardines de Llano Grande, una oportunidad súper buena. Y bueno, desde el 5 de mayo del 2021, Deluxe, la sede de Oriente, abre las puertas. Y ya son 6 cabinas allá, más el consultorio de la doctora, que son 10 niñas también que nos acompañan en Oriente. Entonces ya Más 14 cabinas en Medellín. más 14 cabinas en Medellín. Un sueño que empezó llevando una camilla por todos Laureles. Primero caminando, Ajá, sin camilla, sino en las camas, ok, que de ahí no tengo espalda. ok. De ahí quedé sin espalda por hacer masajes en la cama, luego una camilla, luego 1000 historias y bajadas del metro. ¿Cómo así que bajas del metro? Claro, porque me montaba al metro a las 6:30 de la mañana, 7, eso full, y yo con maletas, con presos, con 1000 cosas en la mano. Uno no se puede montar con tantas cosas, porque obviamente es mucha gente, y me bajaron. Pero un funcionario del metro. No, por el micrófono. La niña que lleva muchas maletas, bla, 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 por favor, bajarse en la siguiente estación. No. Sí. Entonces me hicieron bajar del metro en la siguiente estación. Yo no me acuerdo, era Madera, no me acuerdo cuál era. Eso fue hace 1000 años. Me dio demasiada risa, no sabía ni qué hacer, ni a dónde bajarme, pues era como las 7:30 de la mañana, y bueno, me bajé. Y aquí estoy ya después de 24 años. O sea, ¿y si lograste cumplir la cita a la que ibas ese día? No, No. no llegué. Esas otras historias, porque no, la gente a veces no tiene paciencia. Y uno caminando, montando el metro, que lo bajen del metro, pero no lo entienden a uno, creían que era que uno no iba a llegar, era porque no quería. No, Yo o sea, nunca no, había escuchado una historia de alguien que lo hubieran bajado del metro. a O sea, mí. @metro de Medellín, ¿qué pasó? Sí, Apoyar los emprendimientos. Apoya Sí. por favor las caminantas. sí. Y así fue todo. Y bueno, feliz, ya somos 40 personas en Deluxe. Una persona que bajaron del metro un día porque lleva muchas cosas, hoy le da trabajo a 40 A personas en la 40 ciudad de personas, Medellín. y faltan muchas más. Vas a llorar, no llores.